Muy buenas y bienvenido a un nuevo episodio del podcast. Hoy otro invitado, Juan González, SEO estratega, un genio del SEO, un genio de la inteligencia artificial, de las newsletters, de Twitter. Vamos a sacarle todo el partido a esta entrevista. Juan, ¿qué tal? ¿Quién eres? Coméntanos un poquito, coméntanos qué tal estás, cómo va todo. Muy bien, nada, muchas gracias. Lo primero por esa intro, genio de nada, ¿eh? O sea, currante de todo y genio de nada. Aquí estamos todos aprendiendo y a veces tienes más suerte y se te da bien y se ve por fuera lo que estás haciendo y otras veces no tanto. ¿Quién soy? Pues bueno, soy un consultor SEO que lleva ya 10 años trabajando en esto, que hace tiempo pues me lancé, siempre he estado por mi cuenta, ¿vale? Siempre he sido un freelance y lo que pasa que pues a veces trabajaba puntualmente para otras agencias, otras veces directamente para el cliente, y hace un tiempo, hace unos 4 años ya o casi 5, dije, bueno, voy a hacer un poquito mi propia agencia, voy a empezar a hacer equipo y pues ahora dirijo un equipo pequeño, ¿vale? No somos una gran agencia ni mucho menos, somos más bien un rollo agencia boutique, pero ahora sí que mis obligaciones día a día son no solo trabajar directamente con clientes, sino llevar al equipo y llevar lo que es un negocio, ¿vale? O sea que emprendedor podría decirse muy a mi pesar, porque no es, no es la parte que más me gusta, ni mucho menos, pero eso también. Haces muchísimas cosas, ahora hablaremos sobre ello, y luego al final te preguntaré temas de productividad, cómo puedes hacer tantas cosas. Pero coméntanos cómo estás generando ingresos en la actualidad. ¿Cuáles son tus fuentes principales de ingresos? Bien, pues los clientes es la principal fuente de ingresos, la agencia, ¿vale? De ahí viene la mayoría. Además, lógicamente no me sostiene solo a mí, sino que sostiene, tengo un empleado a tiempo completo y luego hay una serie de autónomos que colaboran conmigo, pero que la verdad que me dedican bastantes horas, ¿vale? En general suele ser la agencia USEO su principal cliente. O sea que nada, la agencia es lo que genera la mayoría. Luego, aparte, tengo el tema de la newsletter 10 links azules, que es una newsletter sobre SEO, que tiene patrocinadores, ¿vale? Y los lleva teniendo ya desde hace bastante tiempo, casi desde el principio. Empecé a tener patrocinadores ahí y nada, eso pues da un extra, igual que dan un extra, por ejemplo, pues algunos enlaces de afiliados que puedo tener en el blog o que puedo a veces compartir por redes. O sea, eso es como un extra, así, una cosa que va on top, ¿vale? ¿Un extra te refieres a medio sueldo, un sueldo aquí en España o simplemente algo que te da para ciertas extras? Pues hombre, yo No creo que sé. si junto lo de la newsletter y algún extra de afiliación que viene de vez en cuando, estamos en una media de 1.000 euros al mes o un poquito más. O sea, eso es lo que yo llamo un extra tal sobre lo que, pues nada, o sea, lógicamente la agencia es mucho más, ¿vale? Pero vamos, que no viene mal y yo le dedico un tiempo, primero porque me gusta y luego porque, claro, nadie le va a decir que no a ese extra, ¿no? A ver, mucha gente firmaría por tener una newsletter con la que facturar esos ingresos. ¿Cómo fueron tus inicios y cuánto tiempo tardaste en conseguir generar un sueldo, en emprender con más o menos éxito? Bueno, lo primero que yo antes me dedicaba a otra cosa, ¿vale? Lo que pasa que ahí lo que pasó es que la otra crisis anterior, la del 2008-2009, ahí yo estaba en el sector audiovisual y era un sector que se veía que iba a estar muy, muy afectado por esto y efectivamente lo estuvo. Y yo empecé a plantearme lo de Internet como posible vía por si en algún momento me veía en problemas que realmente lo llegué a estar al final, ¿no? Y entonces, para cuando empecé a plantearme esto profesionalmente y tal, que fue en el 2013 hace 10 años, cuando ya empecé a trabajar de verdad para clientes y tal, pues yo llevaba unos años intentándolo, aprendiendo, pero era siempre como una cosa aparte de mi verdadero trabajo, ¿vale? O sea que tardé unos años, pero una vez que empecé, pues fue bastante rápido el decir, bueno, pues ahora que ya me he tomado en serio, pues sí vivo de esto y tal, ¿vale? Quizá también tuve suerte por empezar en el momento adecuado, creo que si hubiera empezado un poco más tarde, a lo mejor me habría costado más, pero la verdad que en 2013
no había tanta gente ofreciendo esto, o sea, había algunas agencias y tal, pero a lo mejor freelancers o tal, había un buen momento para empezar y nada, relativamente pronto ya tenía lo suficiente como para vivir de ello, sí. Entiendo que conseguiste algún cliente y con esos clientes empezaste a Sí, facturar. como empecé yo con clientes, lo primero, el primer cliente fue un amigo de un amigo, ¿vale? Que se enteró porque yo tenía, previamente lo que tenía era una web propia, una web de música, que la monetizaba algo, ¿vale? No lo suficiente como para vivir de ello, pero la verdad que sí que había conseguido que llegase a tener bastante tráfico orgánico. Esa web fue con la que yo empecé a aprender SEO, ¿vale? Y me di cuenta de que lo que había aprendido en esa web era extrapolable al trabajo para clientes. Vale, entonces el primer cliente era alguien conocido de mi entorno y tal, que tenía un negocio y que le interesaba tener más tráfico web. Y decía, oye, lo que tú has hecho con vandalismo, con tu web de música, me lo podrías hacer a mí y a ver si esto conseguimos más negocio y tal. Y efectivamente, pues empecé a trabajar con él y efectivamente le conseguí más tráfico y le generé más negocio. Ese fue como mi primer cliente y en base a eso ya podía decir, pues ya he trabajado profesionalmente para alguien, lo he hecho y bueno, a partir de eso, algún otro amigo de amigo, alguna otra, se iba un poco, podía a lo mejor decírselo a no sé quién, oye, trabajo con Juan que es buenísimo, pero claro, eso no era muy escalable. Yo me daba cuenta que así estar esperando a que venga alguien recomendado o tal sin tener más era poco. Entonces, en esa época me enteré que existían, que yo no lo sabía antes, portales de freelancers, ¿vale? Como en la época, pues Nubelo, por ejemplo, no sé si te sonará, o WeWork, ¿cuál es otro conocido? Freelancer.com. Bueno, antes tenían otros nombres, han ido cambiando, algunos se han hecho más conocidos, otros han desaparecido, pero básicamente eso, ¿vale? Portales donde tú ponías tu perfil, decías qué cosas sabes hacer y luego venía gente que tenía algún trabajito que quería encargarle a alguien y bueno, pues a lo mejor te entrevistaba, le decía, venga, venga, vale, pues vamos a trabajar y tal. Y así es como lo convertí en una cosa un poquito más escalable, hasta el punto de que incluso tengo algún cliente con el que he seguido trabajando hasta el día de hoy, que empecé a trabajar con él por uno de estos portales en 2014, o así, ¿vale? O sea que la verdad que eso fue un buen paso. Y luego ya el siguiente, una vez que eso, lo malo de estar ahí es que salvo dentro del portal, que además te cogen una comisión y además las comisiones se iban haciendo cada vez mayores según esos portales iban funcionando mejor y tal, lo malo de eso es que no te permite casi hacer marca personal. Desde luego fuera del portal no te conoce nadie. Aunque en el portal tengas una buena reputación y digas que has trabajado para X clientes y te dejen unas buenas puntuaciones y eso, fuera no te conoce nadie, ¿vale? Y no, entonces, pasado un tiempo, yo dije, bueno, tengo que empezar a hacerme una reputación fuera y tengo que empezar. La verdad que lo primero que me abrí fue un perfil de Twitter y empecé un poco por ahí a tuitear, a compartir cosas. Luego lo siguiente que hice fue post invitados en el blog en algunos blogs de marketing digital y de SEO que estaban funcionando bien. Por ejemplo, en el de Rubén Alonso hice un par de posts invitados y en alguno más. Y luego ya lo siguiente, pues dije, a ver, no voy a estar yo simplemente publicando post invitados en los blogs de otros, tendría que hacer mi blog y tal. Y eso fue más o menos, diría yo, mediados de 2015 o quizá a principios de 2016. Y eso ese fue un paso muy bueno. Eso sí que fue un antes y un después, el tener blog propio y que ya la gente te ubicase y que te pusiera cara y qué tal, ¿no? La verdad que la inversión en marca personal ahí yo creo que ha sido bastante importante. A partir de tu marca personal, entiendo que veías que la gente contactaba más contigo, que podías cobrar más, querían Sí, trabajar contigo eso es. y fue ese salto. Claro. Y volvemos un poquito antes. Cuando estabas con los otros trabajos, ¿cómo fue el salto de empezar por tu cuenta a trabajar para otros? En mi caso, se terminó el proyecto, tenía el dinero del despido y decidí emprender y dedicarle, en lugar de por las tardes, 8 o 10 horas al día. ¿Cómo fue ese proceso, ese salto de trabajar para otros Sí, a empezar por tu cuenta? podríamos decir que parecido. A ver, yo en realidad mi supuesto, si lo podemos llamar así, éxito sale de un fracaso previo, que es que yo en realidad quería, con esa web de música o tal, yo nunca me planteé trabajar por otros, para otros. Yo más bien quería ver si podía crear un blog de éxito y vivir de eso. Y eso la verdad es que nunca lo conseguí. ¿Vale? Entonces, eso sí que era algo que yo hacía en las horas extra y tal. Lo que pasa es que hubo una época, así como entre medias,
que es que tenía poco trabajo, estaba esperando a que me llegasen cosas, a que tal, que es cuando empezó a notarse la crisis, porque yo la verdad es que en eso siempre también tenía, ya era autónomo de antes y también era mi propio negocio y no estaba asalariado de nadie, sino que estaba un poco a expensas de que me contratasen trabajos puntuales y tal, y hubo una época en la que venía muy poco de eso, o sea, pasé de trabajar muchísimo en eso a trabajar muy poco. Y en esa época en la que estaba trabajando muy poco, bueno, todavía tenía, más o menos me podía mantener algo y le dediqué muchas horas a ese primer proyecto, a esa primera web, que no llegó a devolvérmelas directamente en dinero, pero sí que me las ha devuelto a largo plazo, me las ha devuelto gracias a lo que aprendí, ¿vale? Porque o sea, es que ahí yo una época, vamos, recuerdo una época que publicaba 5 o 6 posts al día y posteaba en todas las redes sociales y hacía, o sea, lo probé todo, ¿vale? O sea, incluso llegué, era la época en la que Facebook funcionaba muy bien para mandar tráfico, llegué a tener algún viral de esos en Facebook, ¿no? De esos de 25.000 likes y tal, mandan tráfico, hay una cosa bestial que te tira los servidores en ese plan, ¿no? Incluso las portadas de Meneame, estuve en portadas de Meneame varias veces, ¿vale? Lo intentaba todo, ¿vale? Pero claro, intentarlo todo, aparte de hacerme aprender mucho, también me hizo ver que quizá al final el mejor tipo de tráfico era el SEO porque es recurrente, no es uno que tengas que estar trabajando continuamente para que venga y viene durante un día mucho y al día siguiente otra vez hay que trabajar de cero para conseguirlo. El SEO no es, en general no es así. El SEO suele permitirte colocar una serie de artículos y que te estén dando tráfico mucho tiempo. De hecho, iba a decir que algunos, todavía a día de hoy, algunos de los artículos que dan tráfico a vandalismo son publicados en 2013 y todavía siguen dándole. O sea, para que te hagas idea del efecto que tiene el SEO cuando de verdad posicionas en algo evergreen y tal, ¿no? Entonces, sí, mi transición pues fue aprovechando que tenía un momento de no tanto trabajo y de que ya me di cuenta de que de vandalismo por el momento no iba a conseguir vivir, entonces dije, esto hay que empezar a darlo como servicio y tal, y en cuanto hubo alguien que me preguntó si estaba dispuesto a hacerlo, pues por supuesto que sí, me puse a ello y nada, echándole muchas horas en ese momento es lo que hay que hacer, si quieres Sí, emprender, que es crear un negocio, pues echarle muchas horas. Lo malo es que creo que ha seguido así siempre, ¿sabes? No ha habido ningún momento de echarme a dormir luego después, pero bueno, si así es la vida. si hacemos un cálculo de horas echadas por dinero, Pues sale sí, bastante bajo, por lo menos en mi caso también. puede Co- ser. Con respecto a esa transición o a ese cambio de mucho tráfico, mucho impacto y pocos ingresos, ¿qué cambiarías ahora? Si tuvieras ese tráfico o pudieras conseguir eso, ¿lo harías igual? ¿Cambiarías algo? ¿Cambiarías el modelo de negocio? ¿Usarías una newsletter? Porque creo que mucha gente, muchos influencers pueden Sí. tener millones de visitas, vídeos virales, cero ingresos. ¿Cómo podrías transformar eso ahora con tu conocimiento? Vale, a ver, yo la verdad es que en aquel momento estaba obligado a encontrar algo fijo y ya te digo que el tema de vandalismo o de crear webs para mí mismo y tal, lo veía un poco incierto. Luego con el tiempo, mirando para atrás, me doy cuenta de que quizá lo que pasó es que a lo mejor era demasiado pronto, ¿vale? Creo que después se abrió para eso un panorama un poco más fácil. Por ejemplo, es que una de las primeras cosas que yo quería hacer era publicar vídeos de grupos de música independiente, pero claro, YouTube por entonces era mucho menos popular. Y no solo eso, sino que ni siquiera permitía subir vídeos en HD. Para subir vídeos en HD tenías que usar otra plataforma que era Vimeo, que además había que pagar. Y la verdad es que el público todavía no estaba en YouTube. El público no se le ocurría ir a ver vídeos de grupos de música independiente en YouTube. Eso ocurrió unos años después. O sea, Vandalismo podría haber tenido salida como sí, como un blog, como una web, pero además como canal de YouTube o como algo en Instagram, subir vídeos cortos, pero eso todavía no estaba, ¿vale? O sea que realmente creo que la época de la monetización y tal para proyectos de ese tipo no era esa aún, no estaba muy maduro, ¿vale? Entonces, quizá es una pena el haberme yo dado por vencido justo antes de que eso llegase, porque si después hubiera llegado con lo que ya sabía y con lo que ya tenía montado, creo que lo podría haber monetizado. Entonces, mi fallo, ¿cuál pudo ser? Pues el de muchos emprendedores. Yo creo que lo quería hacer todo yo y yo no tenía tiempo para hacerlo todo. Si me lo hubiera planteado más como en plan, bueno,
vamos a delegar una serie de cosas porque yo no lo puedo hacer todo y yo me voy a dedicar ahora mismo a lo fijo, a lo que de verdad da ingresos, pero no vamos a matar del todo eso, sino que vamos a conseguir que gaste muy poquito, mantenerlo, tal y cual. A lo mejor podría haberlo hecho, pero más bien lo que hice fue, en plan, "Bueno, yo ya no le puedo dedicar más tiempo a esto, lo dejo y nada, la verdad es que hasta hoy, o sea, sobrevive, malvive, por ahí sigue, porque no quiero desconectar el servidor y tal, pero vamos, ahí lo tengo, no me da ingresos, guau, apenas. Hubo una época que me daba, que venía gente y pues a lo mejor me contrataban posts, me contrataban acciones en redes sociales y puntualmente alguna de esas podía ser de repente, toma, pues 300 euros por esta acción, 400, entonces algún mes te ingresabas eso, incluso si había dos acciones, tal, pero luego había meses que nada, ¿vale? Y por AdSense y eso, esa web nunca dio apenas, no sé si a lo mejor su mejor mes en AdSense han sido 15 euros, yo qué sé, o sea, nunca, no. Bueno, Porque es un muy, sector en el que no hay muchos clics, los clics no valen mucho, tal. Además, durante mucho tiempo no tuve AdSense porque me tenían baneado, no sé qué, y ni siquiera se me ocurrió poner una red alternativa que algo habría dado, ¿entiendes? O sea, nada, poco lo moneticé, poco lo supe explotar, ahí estuve poco. ¿cuánto tráfico llegó a tener con esos momentos de Facebook o recuerdas más o Uf, menos? el mes ese que hubo el viral de Facebook, ahora ya no me acuerdo bien, pero que pudieran ser 150.000 visitas o así perfectamente, vamos, que para lo que era, eso lo dices y no suena mucho, ¿vale? Pero es que era un blog de música independiente que en ningún caso se esperaba que pudiera ser una cosa de mucho tráfico, ¿no? Tenía que ser, y sí, yo supongo meses de 50.000, 60.000 y tal, creo que en su época buena pues eran la mayoría o tenía mucho, ¿no? ¿Qué No, es? masivo no era, ¿vale? Pero hombre, sí conseguí que creciese, ¿no? Está muy bien para, ya te digo, que un sector así de nicho, 50, 60 mil Sí, visitas al mes, ahora mismo muchos firmarían por ese tráfico. ¿Qué es lo que mejor te funciona en la actualidad para conseguir clientes y generar ingresos, incluso para tus propios clientes? ¿Qué es lo que mejor funciona? Entiendo que una bueno, parte del SEO es fundamental. claro, eso depende mucho. A ver, el SEO, como sabes, es una cosa muy general que le puede funcionar a una parte muy grande a una proporción grandísima de proyectos. Raro es el que el SEO no pueda aportar algo, ¿no? Con clientes, pues, prácticamente con todos hago SEO, hay alguno al que se le hace como servicio extra, a lo mejor SEM y tal, pero vamos, hacemos SEO y ¿qué es lo que funciona bien? Pues si es e-commerce, funciona bien centrarse en el tráfico hacia las categorías, a veces el blog o las guías de compra ayudan y tal, y luego si son otro tipo de proyectos, pues a ver, hay otro tipo de estrategias. Para mí, como tal, el SEO funciona como long tail, por así decir, ¿vale? O sea, yo no estoy posicionado y nunca lo he estado. De hecho, además, si miras mi web, estamos en proceso de cambiarla y tal, pero de toda la vida, mi web en realidad no ha sido una web de agencia ni nada de nada. Es un blog de SEO. Entonces, lo que yo hago es posicionar algunos posts por búsquedas que suelen ser más que nada long tail. Estaba en alguna de más volumen en algún momento, o sea, cuando salió Google Analytics 4, llegué a estar, por ejemplo, primero por delante de Google, ¿vale? Por delante del resultado oficial de Google, y eso daba bastante tráfico. Y con las Core Web Vitals y tal también pasó, que estaba una época primero y luego ya justo detrás del resultado oficial de Google y tal. Entonces eso da tráfico, pero esas búsquedas tan amplias tampoco te creas que convierten mucho, ¿no? Yo creo que recibo un poquito más por long tail, algún post que he tenido en épocas sobre cosas de updates, de core updates de Google y tal, había gente que me decía, oye, he leído tu post, a mí me pasa esto y tal, y a lo mejor de ahí se acaba leyendo. O sea, que el SEO para mí mismo y para la agencia funciona a nivel más bien long tail y sobre todo, pues como y esto ya es mezclado con la marca personal, como una especie de cosa recurrente, o sea, es que apareces una y otra vez, ¿vale? Y entonces ya cuando ya te han visto mucho y ya la gente te conoce, te contestan. Yo lo que sí que te puedo decir es que la mayoría de leads que me llegan suele ser gente que me conoce, ¿vale? Y que no tiene pinta de que le hayan mandado un mensaje a 10 agencias en general y a ver cuál de las 10 le gusta más, sino que suele ser que me han dicho, oye, te sigo desde hace tiempo, a veces ya te digo que te dicen qué post concreto incluso han leído tuyo o han visto, y luego también ocurre que a veces me contactan
por mensaje directo en Twitter, con lo cual entonces ahí ya saco en claro que me siguen en Twitter. LinkedIn también, también ahí pasa que te mandan un mensaje por LinkedIn. Bueno, pues esto será alguien que me sigue por LinkedIn y tal, ¿no? Y esa transformación de la gente te descubre a través de Google, buscan algo, leen tu artículo, ¿cómo hacen, qué llamadas a la acción tienes? ¿Es la forma de escribir para que Son muy pocas. al final Llamadas a la simplemente lo acción. leen, les interesa y Sí. buscan ahí el apartado de contactar? Tengo pocas llamadas a la acción. A veces lo hago al final de un post, en plan, oye, si tienes algún problema así y tal, puedes contactar con nosotros, pero tengo pocas llamadas a la acción. Es que no lo tengo montado así, ¿vale? Y creo que aunque le pusiese más llamadas a la acción, no iba a conseguir más. A lo mejor que te contactasen más, pero no que no iba a mejorar la calidad del contacto solo por poner una llamada a la acción ahí o tal. No sé, yo creo que viene un poco de que generes confianza y de que el cliente o posible cliente vea que sabes de lo que estás hablando y que sobre todo que muestres que tienes una forma analítica de abordar los proyectos y de abordar los problemas de SEO y tal, y que el cliente diga, a ver, yo tengo un problema que hasta ahora no me han logrado resolver o no me ha gustado cómo me lo han gestionado por ahora y tal, y por lo que estoy leyendo de Juan, pues tiene pinta de que vamos a poder trabajar mejor. Así es más o menos como, es muy típico que la gente que me contacta no es la primera vez que hace SEO. Y sobre todo no suelen tener un sitio nuevo que acaban de lanzar o estar a punto de lanzar, sino que suelen tener un historial ya y suelen haber trabajado antes con otros proveedores o haber intentado SEO, hacer SEO a su manera o lo que sea y bueno, pues ya cansados de que no les funcione bien o lo que sea, buscan un, un nuevo proveedor y a ver si un nuevo ángulo que les ayude a funcionar mejor. Nos vamos a Twitter, la utilizas, creo que es tu red social principal, Sí. tienes más de 20.000 seguidores, estás compartiendo contenido muy interesante, utilizas hilos, muy analítico. Mm, ¿Cómo te está funcionando? ¿Qué estrategia sigues y cuánto tiempo le dedicas? A ver, tiempo. Si juntamos lo que es que yo lo uso para dos cosas, ¿vale? Yo no lo uso solo para publicar y para promocionar lo mío, por así decirlo, ¿no? Para hablar de mi libro. Yo lo uso también para estar al día e enterarme, ¿no? O sea, por ejemplo, al final de lo que saco en mi newsletter semanal de SEO, que son como los 10 enlaces que más me han interesado de la semana, es fácil que 7 u 8 de ellos los haya encontrado en Twitter, ¿vale? O sea, por un lado lo uso para estar enterado y para estar al día. Entonces, claro, ¿cuánto tiempo le dedicas a Twitter? Es que le dedico tiempo para estar, para poder estar informado de todo lo que pasa y tal. Pero bueno, el que dedico yo a comunicar y a publicar cosas mías y tal, varía. Hay semanas que a lo mejor le pongo un poquito más, hay otras que un poquito menos. Siempre intento que no sea mucho, ¿vale? Porque creo que, o sea, es muy fácil que te pases tiempo haciendo cosas y tal, y venga, y venga, y venga, y que luego no pase nada, ¿vale? O sea, hay que tener un poco de control. No te puedes ir al extremo contrario, que es decir, lo automatizo todo, no paso nada de tiempo en la red y me va a funcionar súper bien. Eso no va a ocurrir, ¿vale? A lo mejor había una época en la que más o menos sí, pero la verdad que ahora requiere un poco más que estés presente y que interactúes y tal. Entonces, bueno, hago un mix. Pues yo ahora no te sé decir exactamente cuánto estoy, pero que le dedique a lo mejor en total 3 horas a la semana y hora y media es para estar al día de lo que pasa y interactuar y tal, y otra hora, hora y media es para publicar lo tuyo, pues puede ser, vamos, no lo sé. No lo tengo muy medido, pero vamos, que no, obviamente no puedo estar todo el día en Twitter porque entonces no haría otra cosa y no puede ser que tengo que llevar un negocio y tal, pero tampoco es una cosa que él diga, es que soy un crack, lo tengo todo súper automatizado, no paso por Twitter, no, eso no funciona, no funcionaría. Vamos a tus newsletters, 10 links azules, una newsletter que es súper original, tiene el diseño de Google. Cuando nos vimos en Madrid en un evento me lo contaste y la verdad que la newsletter es una pasada. Recomiendo a todo el mundo que la busque y Gracias. se suscriba, 10 links azules. Y además ahora ha sacado una nueva newsletter de inteligencia artificial llamada Mentes Artificiales. Sí, Coméntanos esa evolución, bueno, vale, la pues idea y la nueva. bueno, la idea de sacar una newsletter es porque primero me daba cuenta de que tener tu audiencia en Twitter no conduce a nada,
¿vale? O sea, está bien que te conozcan ahí, pero claro, les tienes que llevar a otro sitio. Entonces, yo había un momento en el que, aunque otras épocas he estado más activo en el blog, llegó un momento en el que estaba bastante poco activo en el blog por falta de tiempo o por falta de ideas para lanzar cosas nuevas que a mí me motivasen o lo que sea. Y entonces me di cuenta de que hacer un poquito de curación, que la puedo hacer bastante rápido porque yo realmente siempre he estado al día. O sea, lo que yo saco en 10 links azules, si no lo hiciera, estaría desperdiciando porque en realidad yo dedico ese tiempo a estar al día. Entonces lo que hago es una sinergia, es aprovechar el tiempo que yo dedico a estar al día, pues luego rápidamente lo pongo en un formato que además es fijo, ¿no? Estructurado, ya sabes, así con, con el formato de una SERP de Google y tal, lo paso ahí y lo comparto con el mundo, ¿vale? Entonces, en vez de compartirlo por Twitter, que podía dedicarme a cada día a poner un par de enlaces y tal, como además los enlaces en Twitter funcionan bastante mal ya, que antes no pasaba nada, podías poner un tweet con un enlace y tenía visibilidad. Hoy en día ya la mayoría, si lo único que haces es soltar enlaces, tiene poca visibilidad. Pues dije, bueno, pues por un lado me hago audiencia mía, por otro lado sigo compartiendo, la gente lo agradece y tal, y además aprovecho un trabajo que ya hago. Y por otro, combato esa especie de falta de visibilidad que puede haber en Twitter si simplemente te dedicas a compartir enlaces, ¿no? Twitter quiere contenido nativo, quiere que estés ahí currándotelo, haciendo hilos y aportándole contenido a la red. Y eso, bueno, se puede hacer de vez en cuando, pero no puede ser que todo lo que tú haces para que todos te conozcan sea darle contenido a Twitter, ¿vale? O sea, es que... Entonces, bueno, la hipótesis era esa y funcionó bien, ¿vale? Poco a poco fue creciendo, ahora estoy por encima de los 3.000 suscriptores en 10 links azules, que la verdad que está muy bien, la audiencia es muy buena, yo me doy cuenta que es gente que está ahí porque le interesa el SEO, o sea, porque si no, de verdad, semana tras semana no estarían, y pues tengo un poco de todo, tengo gente que está en otras agencias o que son freelancers también, tengo gente que se dedica a sus nichos, tengo gente que trabaja en departamentos de marketing de empresas, ¿vale? Y a mí me viene muy bien, y de ahí también me han venido leads, ¿vale? Aparte de que monetice como tal la newsletter, que lo hago y me viene genial porque así el tiempo que dedico a hacer la newsletter pues está justificado porque lo monetizo, pero es que luego potencia mi marca personal y hace encima que me lleguen clientes de ahí. Ha habido algún lead que te responde directamente a un envío, ¿no? Y tal, o sea que redondo, ¿vale? Eso yo te diría que fue redondo y tal. Como fue tan redondo, cuando ha empezado a pasar todo esto de la inteligencia artificial y tal, claro, yo me decía, esto abre como una rama que, a ver, está relacionada con el SEO, pero que empieza a ser otra y que puede llegar a ser muy grande y tal. Y entonces, ¿qué debería hacer? Lo primero que empecé a hacer fue compartir cosas en Twitter y tal, y bueno, la verdad que iba muy bien y había interés. Pero de nuevo me pasaba el mismo problema, que yo no quiero estar creando audiencia en Twitter sin más y que se quede en Twitter. Entonces, para mí el paso obvio, bueno, que el tiempo dirá si ha sido correcto o no, para mí el tiempo obvio, el paso obvio era crear otra newsletter solo para inteligencia artificial y que se suscriba al que le interesa eso. Tengo gente que está suscrita a los dos, lo sé, pues lo veo, lo veo por los emails y tal, pero no es todo el mundo, ni mucho menos. Creo que si lo hubiera dejado, ¿no? Como a partir de ahora 10 links azules va a hablar 5 links de SEO y 5 de inteligencia artificial, creo que habría sido peor, ¿vale? Creo que habría alienado a una parte de la audiencia que no le interesaría el tema de la IA y estaría perdiendo la oportunidad de atraer a gente nueva que no le interesa lo del SEO, ¿no? Así que digamos que me he hecho dos pequeñas audiencias. Bueno, la de SEO lógicamente es más grande, ya te digo que paso de 3.000 y la de inteligencia artificial por ahora tengo 750, ¿vale? He empezado hace poquito, me parece que voy a lanzar ahora la sexta o la séptima. Nada, muy interesante la estrategia. ¿Qué porcentajes más o menos de apertura hay en cada una? Pues mira, 10 links azules anda más o menos por el 50%, que es bastante alto. Pero la inteligencia artificial es más alto todavía. Anda entre el 60, 65. Tengo algún envío desde el principio de 70% de apertura y dices, esto es una locura. O sea, esto no pasa en, en marketing, en email marketing, ¿no? Son tasas de apertura altísimas. Quiere decir que hay un interés justo. Es que es su momento ahora, ¿no? O sea, hay un interés ahora bestial. Y por una parte, ¿cómo traes gente nueva? ¿Cómo haces que la gente se apunte a las newsletters? Y por otra, ¿cómo consigues patrocinadores? Bueno, pues el cómo consigo patrocinadores en SEO te lo puedo decir. En la inteligencia artificial todavía no te lo puedo decir porque no he, no he tenido ninguno y además es un problema que tengo ahí un poco en la cabeza
que no tengo resuelto. No lo sé cómo lo voy a conseguir. Creo que tengo que hacer que la audiencia crezca un poco más, ¿vale? Digamos que 750 para un tema amplio como es la inteligencia artificial, creo que a día de hoy no es atractivo. Pero si consigo que crezca, la inteligencia artificial va a su vez como asentándose, ¿no? Y madurando un poco más y tal, creo que va a ser valioso. O sea, que cuando tenga un poco más de audiencia me lo plantearé más en serio. Para la de SEO, ¿cómo lo consigo? Nada, la gente me conoce, sabe perfectamente que soy una de las opciones que hay para llegar al público a día de hoy, y entonces nada, o me preguntan precio directamente o lo ven porque tengo un enlace puesto ahí de quieres patrocinar esto y tal, y lo miran. En SEO es un mercado que está muy maduro, hay herramientas, hay comunidades, hay el tema de los másters, todas estas entidades, ¿vale? Tienen interés en darse a conocer, en promocionarse. Entonces, una newsletter que, como te digo, tiene 3.000 personas que se dedican al SEO, es atractiva para ellos, ¿vale? Entonces, como mínimo lo prueban. Y vamos, de hecho, tengo un montón de anunciantes que han repetido, que me cogen como muchos espacios seguidos y tal, porque les conviene, ¿no? O sea que... Entiendo que es semanal cada una de ellas, una de los Sí, sí. domingos, la otra los miércoles, Pies creo. Insta los domingos y Méndez Artividad los miércoles. Perfecto, bueno. Yo en mi caso para buscar patrocinios, no para newsletter, pero sí para podcast, lo que hago es ver en otros podcasts quiénes se anuncian y contacto Claro, con ellos. Veo, por ejemplo, claro. Hrefs o distintas herramientas. Y para atraer tráfico, entiendo que por SEO, por Twitter, para que la gente se apunte a las newsletters. Sí, sí. A ver, digamos que a la de 10 links azules hace... A ver, ¿qué hago? Pues, por ejemplo, comparto una especie de resumen de lo que he publicado en el último envío, comparto en Twitter y pongo al final el enlace para que la gente se suscriba. Con lo cual, si les ha parecido interesante, es probable que consigas algún suscriptor ahí. Con La otra formato cosa... hilo, ¿no? Lo haces esto. No, ¿O no no? llega a ser ni un hilo, son dos tweets, vaya. O sea, Vale. es como un primer tweet con tres, cuatro titulares y el segundo tweet mencionando a algunos de los creadores, ¿no? que aparecen esa semana y luego el link para suscribirse, ¿vale? O sea, eso es como algo muy estándar, no te quita tiempo y lo hago así semana tras semana y la verdad es que noto, el día que hago eso, noto que se suscribe más gente en general, ¿no? Y luego la otra cosa que viene recurrente y que no me implica nada de trabajo es que tengo el widget de suscribirse en el blog, ¿vale? Entonces, como el blog recibe tráfico orgánico, la gente lee su tal, si le ha interesado, al final hay un call to action para suscribirse a la newsletter y de ahí sé que vienen también, ¿vale? Eso es más un goteo y tal, pero bueno, está bien. Para mentes artificiales, ¿qué pasa ahora mismo? Que no tengo ese sustento del blog, no lo tengo y lo quiero tener, ¿vale? O sea, creo que voy a abrir una sección en un SEO que sea de inteligencia artificial y donde vaya poniendo una serie de contenidos así un poquito evergreen o tal que puedan ir capturando un poco ahí, que pondré el call to action a la newsletter y que me permita capturar. Y entonces, lo que sí estoy haciendo ahí, estoy siendo más activo. Estoy últimamente siendo un poquito más activo con los hilos en Twitter porque al final del hilo pongo el call to action a la newsletter de inteligencia artificial, ¿vale? Digo, si te interesan estos temas, pues tengo una newsletter de inteligencia artificial que sale cada semana. Y sí, ha habido un par de hilos que se han dado bastante bien y que por ahí me han entrado suscriptores. Tema productividad, para ya ir terminando, ¿alguna estrategia, algo para hacer tanto, para gestionar equipo, para gestionar la agencia, para Twitter, para cómo te organizas? ¿Tienes la agenda? No Eh, aprendáis de mí, no. No puedo, no puedo dar grandes consejos. A ver, yo sé que desde fuera puede parecer que soy muy productivo o tal, pues bueno, me alegro. Pero a mí me gustaría hacer más. Yo soy una persona que siempre estoy intentando ver cómo consigo hacer más y cómo consigo organizarme mejor y tal. Y no me considero para nada cualificado para darles consejos a otros. Lo que sí digo es que el mundo de hoy está lleno de distracciones y si eres una persona que puede, por ejemplo, o sea, si tienes algo que hacer, concéntrate en eso, ponte 2 horas para hacerlo o lo que sea y estate aparte de otras distracciones por el momento y tal. Ese es lo único que puedo compartir. Yo cuando sigo mi propio consejo me va muy bien, cuando no lo sigo no me va tan bien, ¿vale? O sea que
pero poco más, ¿eh? O sea, fuera de eso, hombre, joder, uso las herramientas típicas. Tengo para todo el trabajo de la agencia y tal, tenemos un típico gestor de tareas, ¿vale? Tenemos ClickUp. Y bueno, intento que seamos disciplinados con usarlo tal igual que esté la información ahí para que no tardes tiempo. Luego, el email que me mandó no sé quién, ahí, o sea, ahí se pierde un tiempo increíble. Si tienes la ¿Qué, información ordenada, ¿no? Organizada en tal, pues bien. qué herramientas usas en tu día a día para funcionar? Las más importantes, así que más te ayudan. ClickUp, por supuesto, Google Drive, ¿no? Y toda su suite, Google Sheets, Google Docs. Uso para algunas cosas Zapier, aunque no estoy en el de pago, y sí que estoy en el de pago de Integromat, que es ahora Make. ¿Vale? Ahí procuramos tener bastantes automatizaciones y cosas que te ayuden a no perder tiempo, ¿no? Y la verdad es que de vez en cuando me pongo ahí, a ver, a este proceso que no lo tengo automatizado, me meto por ahí a ver cómo lo hago y tal, según me da, ¿no? Me dan mentoleras y a veces hago progresos por ese lado y otras veces no. Estás ahí arrastrando cosas que te obligan a trabajo manual o tal, que es un poco tontería. Para terminar, danos 3 claves si queremos en nuestro blog escribir algún artículo y posicionarlo en Google. ¿Cuál dirías que son las 3 cosas más importantes para posicionarnos? Bueno, primero, saber de lo que escribes y ser capaz de comunicarlo y plasmarlo de una manera interesante que guste leerlo, ¿vale? Eso vale para SEO y vale para todo. Incluso si tuvieses una estrategia de redes sociales o de newsletter o lo que sea, si no sabes de lo que hablas, si no lo sabes plasmar bien, mal vamos, ¿vale? O sea que eso sería lo primero. Luego para SEO, pues hombre, no pierdas el tiempo hablando de temas que no le interesan a nadie. Cuando no le interesan a nadie, no hablamos solo del volumen de búsqueda y tal. Hay veces que cosas con un volumen de búsqueda bajito pueden estar interesándole a la audiencia adecuada. Pero claro, esto tiene que ser en base a una estrategia, ¿vale? O sea, tú tienes que plantearte qué le interesaría a mi cliente ideal, a quien yo me estoy dirigiendo, cómo hago ese contenido y tal, ¿vale? Pero no es, como digo, no es todo el volumen de búsqueda, pero tú sí que tienes que encontrar, tienes que ponerte en la mente de ese consumidor ideal y tratar de cubrir esos temas. Y luego, pues nada, el SEO on page y todo eso no es muy complicado. Una vez que tienes todo eso, lo demás ya lo sabéis. Yo procuro, si es un post muy largo, ponle tabla de contenidos, estructúralo mucho en sus headings y tal, porque ayuda a leer e incluso también a Google ayuda a entenderle que hay unos subtemas ahí dentro de eso y tal. Y luego pone enlaces internos desde un post interesante que ya está consiguiendo tráfico, pone enlaces internos hacia otros posts que tienes en tu blog que a ese mismo target le van a interesar y viceversa. Desde otros posts, mándale enlaces internos buenos a ese post tuyo, ¿vale? O sea, un poquito lo básico de optimización del SEO de tu blog, no te olvides de eso. Tema link building, comprar enlaces o estrategias para que te mencionen, salir en notas de prensa. ¿Cómo lo ves ese punto? Este es el tema, o vamos, la parte del SEO que en general en la que menos me especializo, ¿vale? Reconozco que hay sectores en los que no hay más remedio y tendrás que hacerlo y tal, pero para una parte de proyectos soy un poco escéptico que eso sea lo único o lo definitivo o lo más importante que necesitas, ¿vale? Creo que mucha gente recurre a eso bueno, quizá por desconocimiento o por falta de ganas de hacer otras cosas que pueden llegar a ser más importantes. Parece que es como muy fácil, ¿no? Vas y pagas por un enlace y ya eso va a suponer un montón para Google y te va a mejorar el SEO un montón. O sea, es casi lo más parecido que hay a darle a un botón y que mejore tu SEO, ¿no? Entonces, a mucha gente le atrae y lo hace así. ¿Qué pasa? Que muchas veces viene un ROI muy bajito, luego después por lo que tú has gastado en ese enlace, pero es verdad que quizá en tiempo has gastado poco, ¿vale? Por lo cual, más o menos, pero vamos, yo no creo demasiado, creo que si lo haces, procura que sea, o sea, no vayas ahí a lo genérico y a lo tal, procura que sea lo mismo, con lo que he dicho antes, ¿no? Que si vas a escribir algo que sea de lo que tú controlas y lo que le interesa a tu audiencia, pues si vas a colocar un enlace en algún sitio, que sea en un sitio donde te van a leer
los que de verdad se pueden convertir en clientes tuyos, ¿no? Y que tienes posibilidad de interesarles y de ganártelos ahí. El enlace por el SEO ahí en un sitio perdido que no ve nadie, que solo conoce Google y tal. Yo, para mí, salvo algunos sectores, como ya he dicho antes, de los que realmente no se puede hacer mucho más, creo que para el resto de proyectos son enlaces que cada vez tienen un poquito de menos interés y menos importancia. Y sobre todo, creo que hay un mercado que es que realmente, pues, que te digan que ese vale 500 euros o 300, ¿dónde está la demostración de que eso lo vale o tal, ¿vale? Muchas veces es porque pues es por lo que pide el blogger que lo ofrece y ya está, ¿no? Y luego la plataforma que lo vende también se tiene que llevar un porcentaje, con lo cual sube un poquito y tal. Y para cerrar, inteligencia artificial, ¿qué herramientas te están llamando la atención? Tanto para el SEO, ChatGPT, bueno, Scribble o algunas de estas que te permiten escribir artículos directamente o para Sí. sacar ideas. ¿Cómo las utilizas? ¿Qué ves por ahí que puede ir cambiando en el mundo del marketing del SEO con la inteligencia artificial? Bueno, primero decir que estamos muy en los albores, está todo muy verde y a lo mejor lo que se diga ahora dentro de 5 o 6 meses ya ha cambiado, ¿no? Pero bueno, no cabe duda, a ver, ChatGPT creo que todo el mundo se ha dado cuenta de que tiene mucha potencia, sobre todo si lo sabes usar, ¿no? Lo típico que se dice siempre, que si sabes generar un prompt concreto y tal para el fin que tú busques, entonces yo creo que perfectamente se puede usar para generar según qué contenidos o para apoyar los contenidos que estás creando de otra manera y tal, o sea, se puede usar, ¿vale? Lo que pasa es que lo tienes que revisar y de nuevo ahí volvemos a que tú tienes que estar sabiendo, tienes que saber de lo que estás hablando, porque si no sabes de lo que estás hablando, todos los modelos, hasta los mejores, hasta GPT-4, alucinan y te pueden meter por ahí una cosa que no sea verdad y si tú no te enteras, pues, o sea, vas a quedar muy mal. ¿Vale? Eso es como si tú le encargas algo a un redactor de un tema que tú no conoces y el redactor va y se lo saca ahí de donde le da la gana a él y vete ahí unos inventos y tú ni te enteras. Pues, ¿qué va a pasar? Que luego vas a quedar mal, ¿vale? Entonces, con ChatGPT y GPT-4, etcétera, hay este riesgo. Lo que pasa que, claro, crea contenido muy rápido, ¿vale? Entonces, si tú lo único que quieres hacer es revisar un tema que conoces, te puede servir, ¿vale? También está Bing, por ejemplo, Bing usa GPT-4, ¿vale? Puedes usar Bing, está conectado a Internet y tal, pues una herramienta que también te puede ayudar a crear. O sea, que esas para mí ahora serían un poco la élite. Creo que, a ver, no es que no me gusten, luego a veces tienen interfaces muy buenas y tal, pero creo que las herramientas que lo único que hacen es llamar en realidad a las APIs de OpenAI y tal, creo que ahora se están quedando un poquito fuera de juego, porque realmente tú puedes acudir a la fuente, no te cuesta tanto y tal, y está siendo bastante manejable, ¿vale? O sea, antes sí que es verdad que era ahí en el playground de OpenAI, cuando todavía era GPT-3 solo, te metías ahí, era un poco mejor, esto tengo que conectar, no sé qué, no sé cuántos, pero ahora la verdad que en cuanto a experiencia de usuario está muy bien. O sea, que yo usaría todo eso. Luego, ¿qué más herramientas me parece que son increíbles? Pues Midjourney a día de hoy para hacer imágenes y tal, o sea, me parece que está ya a un nivel que es increíble. Y luego es verdad que por otro lado están sacando pues Adobe con esto de Firefly y tal, también herramientas eh, de edición de imágenes y de cosas que, o sea, hay todo un mundo también, porque te puedes dispersar muchísimo, pero la verdad que si sabes lo que estás buscando y tienes un poquito de idea y tal, pues se pueden sacar ahora cosas chulísimas, ¿vale? O sea, para hacer las imágenes de tus posts o para hacer, yo qué sé, de todo, ¿no? Hasta para tu web, tal. ¿Y crees que la gente dejará de buscar tanto como antes en Google? ¿Está cambiando el mercado? Eh, Puede, pero la verdad que va a tardar, ¿vale? O sea, creo que durante un tiempo se ha vendido la expectativa de que esto era inminente, que nada, que Google se iba a desplomar ahí. No, vale, eso no. Primero porque ya te digo que sigue habiendo el problema de que tú puedes ir y preguntarle algo a Bing y que te alucine, ¿vale? Que te suelte algo que realmente no es correcto. Incluso cuando está conectado a Internet y todo, todavía puede alucinar hechos y tal. Entonces, ahí hay un claro freno a la utilidad real que tiene como buscador. O sea, hay veces que sí y otras veces que no te sirve y te sirve mucho mejor Google, tarda menos y no, y en general no se inventa cosas, ¿no? Entonces, va a ser más bien progresivo, ¿vale? Y luego
yo creo que hay para tipos de búsquedas nos pongamos como nos pongamos, Google la resuelve perfectamente bien y en menos tiempo y todo, entonces no. Esto es más, yo creo que a día de hoy es más un asistente creativo, ¿vale? Que te puede ayudar con búsquedas más de tipo inspiración, tal, que no las típicas de buscar un dato o no digamos, por ejemplo, a nivel transaccional o tal, en principio no está. Lo que pasa que, como siempre, por aquí vamos por un lado por lo que hay en realidad y por otro lo que te venden que va a ser el futuro y tal. O sea, ahora ya se está hablando de vamos, que ya están dando acceso algunos a los plugins dentro de ChatGPT. Y entonces, por ejemplo, hay un plugin ahí que es el plugin de Shopify y que tiene en teoría la información de todos los catálogos de todas las tiendas que tienen Shopify. Entonces tú puedes ir y decirle a ChatGPT, búscame una bufanda gris y te va a buscar en los catálogos de todas las tiendas de Shopify y pues, he encontrado esta y tal. ¿Eso va a ser una experiencia para búsquedas transaccionales que le va a gustar a la gente? Pues no lo sé. Yo en principio es que no la he probado todavía, ¿vale? Veo lo que comparte la gente y tal. Puede que esté bien, pero o puede que no. Puede que la gente diga qué tontería. Si en Google tengo acceso a todo lo que yo quiera y me saco un montón de imágenes y puedo entrar por aquí, por allá. O sea, Google se parecería más a como una especie de centro comercial infinito, que Amazon casi también lo es, ¿vale? Y esto otro es un poco como que tú hables con tu asistente y le digas, oye, cómprame un no sé qué o búscame un no sé cuántas y si me gusta ya lo compro yo. Y que él venga y te lo dé. ¿Qué tipo de experiencia de compra crees que le va a gustar más a la gente? A lo mejor a algunos esta última el asistente, a otros esa gran posibilidad de elegir, no sé. Estaremos atentos. No estoy suscrito a Mentes Artificiales aún, a 10 Ah, links azules suscríbete. sí, pero me voy a suscribir ahora mismo. Como los oyentes, espero que hagan también a las 2 newsletters si aún no están. Juan, muchísimas gracias por toda esta información, por compartir todo esto que es oro puro. Si se saca, se analiza todo lo que has contado, puede ahorrar mucho tiempo y mucho dinero a mucha gente. Así que muchísimas gracias. ¿Dónde puede encontrarte la gente? Pues nada, en Twitter soy SEO Estratega, ¿vale? En LinkedIn me podéis buscar por mi nombre, Juan González Villa, y luego pues tengo mi web, que es useo.es. Y para suscribiros a Mentes Artificiales, que espero que lo hagáis, y me voy a fijar a ver si Borja se suscribe o no, eso lo hacéis en useo.es/mentes-artificiales, ¿vale? Genial, Juan. Pues de nuevo, muchísimas gracias. No te quito más tiempo, que al final nos hemos ido de hora. Te lo agradezco enormemente. Y nada, nos vemos por Twitter y por las redes. Un fuerte abrazo. Perfecto, muchas gracias, Borja. Abrazo.